¿Cuáles pensás vos que van a ser las habilidades que los líderes de negocio van a tener que desarrollar para mantenerse relevantes? Hay una preocupación porque seguramente la parte de AI va a reemplazar muchas personas, pero jamás va a poder reemplazar la parte de liderazgo, la parte de pensamiento crítico, la parte de creatividad. Entonces, foque en los soft skills. Todo eso es muy importante. Luis, es realmente un placer estar acá con vos y muchas gracias por tomarte el tiempo para tener esta charla. Ya hace un par de meses que hemos hablado, que nos conocimos, así que ahora va a estar muy bueno entrar un poco más en detalle sobre este tema tan grande, tan importante, del que se está hablando tanto en todo el mundo, ¿no? Que es eh, Gen AI, ¿no? Inteligencia artificial. Así que gracias. Gracias a ti, Demian, y a mí me gusta, estoy encantado de poder tener la oportunidad de platicar un poquito sobre lo que lo hacemos casi 16 horas por día aquí. Una larga jornada. Me decía que ya se están yendo todos de la oficina y ahí estás vos, firme y fuerte, Así arrancando. es. Así. Luis, ¿te parece si eh, empezamos? Me gustaría entender un poco de cómo, de tu background prácticamente y cómo entraste a este mundo de, de la AI. Ok, bueno, yo soy hoy un ejecutivo de AI. Yo trabajo en la empresa Oracle. Yo creo que no necesito presentar a Oracle a todos, es muy famosa, ¿no? Por los bancos de datos y todavía sigue siendo una referencia en términos de AI, ¿no? Ah, yo trabajo acá, yo soy un experto, ¿no? En Machine Learning y la parte de AI generativa también. Tengo una certificación en Machine Learning de MIT, no Massachusetts Institute of Technology, 2 MBAs, un de Analytics y Big Data, otro de Generative AI, y algunas certificaciones, algunas algunas certificaciones también. Bueno, Demian, yo empecé mi carrera muy temprano en términos de Data Science, incluso yo empecé en 98. Entonces ya, no quiero decir mi edad, pero yo empecé en 98, donde entré en una consultoría eh, internacional, ¿no? Y tuve un desafío, era muy nuevo y participé de un proyecto en un banco muy grande aquí en Brasil para hacer predicción de cuánto en términos de dinero van a quedarse en todos los puntos de agencias y ATMs. Ah, y alrededor de 98 eran 7.000 puntos más o menos, ¿no? Sí. Y entonces yo quedé encargado porque era ingeniero. Entonces, mira, trae ese analista, ¿no? A la persona más nueva. Es ingeniero, estás acostumbrado con cálculos, con estadística, pero en la facultad lo hice. Entonces, aquí tengo un desafío para usted. Críe el primer modelo para hacer predicciones y estadísticas, ¿no? De numerario para cada una de las agencias y los ATMs. Y ahí tuve mucha suerte porque me quedé al lado de 2 personas de Alemania que tenían mucha experiencia. Entonces, tuve mucha suerte de empezar a aprender con los mejores desde el comienzo, Demian. Entonces, yo creo que entré, entonces, dentro de esa área por suerte y aprendí mucho durante los 2 años que desarrollamos ese proyecto, porque quedó un suceso, tanto que yo creo que los 3 más grandes bancos aquí en Brasil siguen utilizando ese sistema que desarrollamos hasta Ah, mira. hasta muchos años atrás, y después, exportamos eso también para South Africa, ¿no? África do Sul. Y entonces fue así que empezó, ¿no? De una manera, absolutamente, por una oportunidad. Esa era era la persona más nueva y me quedé me comencé a involucrarme con los modelos estadísticos, modelos de regresiones, de projeción. Entonces, fue así que empecé a mi carrera. Y después de eso, todo era mucho nuevo. Y entonces, automáticamente me transformé en una referencia, porque ya tenía alguna experiencia y aprendí bastante con las personas, y tuve la oportunidad de replicar, después aprendiendo más, evolucionando un poquito más, y ahí fui
me especializando con certificaciones, otros proyectos, muchos otros proyectos, ¿no? Y entonces no fue algo que escogí, pero incluso porque en 98 no tenía data science, era todo muy nuevo, ¿no? La parte de data science, machine learning, com se empezó la popularización, yo creo que alrededor de 2008, 2010. Entonces fue una suerte que tuve de empezar por acá. Sí. Y ahora, bueno, arrancaste recientemente en Oracle. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí prácticamente? Aquí. Bueno, aquí estoy encargado más en eh, traer oportunidades, por ejemplo, construir, mantener relaciones con el ecosistema de AI. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, los clientes identifico, por ejemplo, las oportunidades que tenemos de aplicar proyectos. eh, estructuramos, por ejemplo, pruebas de concepto para probar que la oportunidad es posible y desarrollamos eso con parceros o internamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos ejemplos. Ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante una POC muy interesante para una empresa de petróleo, donde, por ejemplo, tenemos los drones submarinos que descen alrededor de 3.000 metros de profundidad, ¿no? Y si, y si, por ejemplo, hacen horas de filmes, de filmajes, de toda la parte de los pipelines, de oil pipelines, ¿no? La parte de los ductos de petróleo, para ver eh, problemas, vazamentos, infiltraciones, todo eso, ¿no? Y después hay un pobrecito de un ingeniero, Demian, después que los drones vuelven, que tiene que sentar en su silla y asistir horas y horas y horas y horas de grabación hasta identificar manualmente algún problema que necesite una manutención. Entonces estamos, por ejemplo, implementando ahora AI para sacar, ¿no? Todas esas horas, esos días, ¿no? Que el ingeniero se queda asistiendo a los vídeos para identificar. Entonces hacemos eso ahora en un par de minutos con AI. Y ahí ahora el ingeniero puede seguramente focar su tiempo en arreglar el problema, ¿no? Y no identificar el problema. Qué locura. Y la cantidad de tiempo que se ahorra y lo que facilita el trabajo. Normalmente, ¿en qué situaciones los buscan a ustedes, las empresas, ¿no? En el momento de implementar, en el momento de eh, consultar sobre implementación. ¿En qué ocasiones van a Oracle? Bueno, Demian, aquí en Brasil específicamente, ¿no? Tenemos una maturidad diferente, yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, aquí en Brasil apoyamos normalmente los clientes en Estados Unidos que tienen un nivel de madurez más grande que aquí. Ya tienen, por ejemplo, oportunidades, ya tienen objetivos y nos buscan más para una implementación, para utilización de nuestras soluciones. Sin embargo, aquí en Brasil, eh, nem todos están en esa maturidad todavía. Entonces, por ejemplo, a veces el cliente nos llama simplemente para charlar. Mira, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿No? Y hoy tengo una madurez muy baja, no tengo expertos en mi team, me preocupa porque todo me parece muy bien, pero sin embargo también sueña muy complejo para hacer implementación. Entonces, ¿dónde empiezo? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Entonces, nosotros apoyamos desde la parte de confirmación, de identificación de oportunidades, y ahí hay muchas oportunidades diferentes. Estamos platicando, por ejemplo, de mercados financieros. Tenemos mil oportunidades, por ejemplo, desde la parte de automación de atendimiento a clientes, la parte de gestión de riscos y compliance, y prevención a fraudes. Si cambiamos completamente para salud, Sí. por ejemplo, podemos hacer asistentes virtuales para hacer el atendimiento al cliente. eh, eh, por ejemplo, ¿qué más? La parte de generación de relatorios médicos. Incluso hay un parceiro nuestro que tiene una solución que es muy interesante. No sé si sabías, Demian, pero hay una gran cantidad, yo creo que más de 30% de los médicos hoy que tienen o sufrieron o sufren todavía de burnout. ¿Por qué? Porque dedican mucha parte de su tiempo para rellenar lo que llamamos de prontuarios médicos, ¿no? Entonces, Sí, después de una sí. consulta, tiene que rellenar los prontuarios para mantener un histórico.
Entonces, por ejemplo, hay parceros que desarrollaron soluciones donde hay un copilot, un copiloto para las consultas con médicos. Entonces, me explico aquí. Entonces, estamos en una consulta, hay una AI que sigue escuchando, ¿no? La charla entre el médico y el paciente y automáticamente ya entiende, por ejemplo, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, hace una predicción, por ejemplo, de cuáles son los posibles, las patologías que tienen que identificación, y incluso un resumen de toda la conversa y ya prellenan, por ejemplo, electrónicamente todos los prontuarios. Entonces, el médico tiene ahora más tiempo para tratar con sus pacientes, para atender de forma con más calidad. Incluso me acuerdo ahora una historia personal, no sé si tenemos tiempo, pero a mí quedaba mucho, Obvio. muy molesto de mí. Por ejemplo, mi padre estuvo en el hospital por un gran tiempo y me quedaba muy molesto cuando los médicos, por ejemplo, llegaban para platicar con mi padre, pero estaba siempre mirando a un tablet, prellenando un tablet y nunca manteniendo eye contact, ¿no? Con mi padre. Y entonces, ahora que tienen una AI que puede hacer esa parte que es importante y es necesaria, ¿no? De prellenar y entender, el médico puede dedicar más tiempo, más calidad dentro del atendimiento con el paciente. Entonces, es bueno para el paciente y seguramente excelente para el médico, ¿no? Que no necesita Sin, inversionar un tiempo en una actividad no genera mucho valor agregado para él, ¿no? Para la consulta. sin duda. Y ¿Me explico? esto, a la hora de grabar la conversación entre médico y paciente, ¿es la conversación ocurre vía virtual o hay alguna especie de aparato que graba la conversación ahí en el consultorio del médico? Ahí hay muchos canales, puede ser incluso por un cell phone, Demian. Puede ser, por ejemplo, Ah, directamente en su notebook, ¿no? Necesitamos un micrófono y solamente acceso y ya está. directamente al aplicativo. Entonces, Increíble. hay 1000 opciones distintas. El importante es tener el audio. Hoy tenemos muchas formas diferentes de sacar eso. Sí. Y vos, bueno, estás mencionando la industria del healthcare, mencionaste la industria financiera. ¿Hay alguna industria en particular que vos hayas identificado como las que son las pioneras en comenzar a implementar? Bueno, AI viene de hace mucho tiempo y hay distintas formas, pero hablando de Gen AI, ¿no? Para Ujú. aplicaciones específicas a sus modelos de negocio. Yo ¿Alguna creo. industria así en especial o no la hay? Es a lo largo de todas. Seguramente la industria financiera siempre la pionera, ¿no? Por la cuestión de inversiones, por ejemplo, que tiene muchos millones de clientes, entonces la escala y los business que se hacen mucho más sencillo, mucho más claros, ¿no? Directos, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, estamos haciendo, por ejemplo, poner una AI para hacer un procesamiento de solicitación de empréstimo, ¿no? Mira, tenemos, por ejemplo, Brasil es un país que, no sé, pero lo menos la última vez tuvo alrededor de 220 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas de eso tienen la necesidad de hacer un empréstimo, ¿no? Tener crédito. Y si ahí tenemos una AI que puede hacer un tratamiento incluso diferencial, ¿no? Para esses millones de personas, hacer eso de forma automática, hacer eso real time. ¿No? Entonces es excelente para el cliente final, que tiene exactamente el análisis, todos los números y con calidad, real time, ¿no? Y directamente, y seguramente para los bancos también. Entonces los business case donde hay muchos clientes son siempre muy sencillos de aprobarlos, ¿no? La, la parte de retail, consumer goods también, son empresas que tienen mucha mucha penetración en términos de procesos de AI. Incluso ahora incluso la parte de educación, Demian, también tiene muchas oportunidades en términos de educación. Por ejemplo, ahora tenemos tutores privados, private tutors, ¿no? Toda la parte eh, eh, por ejemplo, de controles, incluso en términos de educación,
de las industrias que están usando para educar internamente sus funcionarios. Por ejemplo, por ejemplo, para BMW, no sé si sabes, pero utiliza tecnologías muy similar a Google Glass para tener realidad virtual. Entonces está dentro de la producción, está mirando una pieza y al mismo tiempo tiene una imagen del assembly, ¿no? Exactamente, step by step, de cómo hacerlo. Entonces, AI está hoy básicamente siendo utilizado en todas las industrias, Demian. Estamos viviendo el futuro. Por Estamos supuesto que viviendo el sí. futuro. Y avanzando cada vez más rápido, ¿no? Sí. Hablando un poco de cuáles son, no las industrias, sino dentro de las empresas, las áreas que en general se ven o pueden ver más rápido los beneficios de esta tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que vos has visto en tu experiencia que pueden ver más esos quick wins, ¿no? Es HR, es finance, es marketing, es ventas. ¿Hay alguna en particular que identifiques como, bueno, normalmente acá se pueden ver los quick wins? Y yo no sé si hay una área, pero, por ejemplo, yo tengo casos casi en todas, Demian. Por ejemplo, se empieza por HR, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, utilizar AI hoy para la parte de reclutamiento y selección. Por ejemplo, la parte de creación automatizada de vacas, perdón, no sé si estoy diciendo la palabra correcta en español, pero Vacantes, vacantes, sí. vacantes, mil gracias Sí. por eso. La parte de análisis y selección de currículos, ¿no? Que también es muy sencillo de hacerlo. Incluso, por ejemplo, ideas, la parte de onboarding de funcionarios, la creación de materiales específicos más personalizados por área dentro de la empresa, la generación de preguntas, de fax, de materiales de entrenamiento, todo isso queda muy sencillo de hacerlo con AI. La parte de gestión de performance, por ejemplo, dentro de HR también es una aplicación que es muy importante, por ejemplo, tener análisis y la generación de los relatorios, ¿no? Detallado de performance, que por lo menos cuando los equipos son muy grandes, eso me toma muy tiempo. Entonces, si tengo una AI que puede no generar los relatorios finales, pero hacer una sugerencia y un resumen de las recomendaciones, eso ya ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, en términos de HR, ¿no? La parte de finanzas también, la parte de toda la parte de back office, la parte de accounts payable, ¿no? Mm, Hacer toda la automación. Hoy, incluso la mayoría de los ERPs, ¿no? Los sistemas de ERPs, ya tienen muchos agentes, ¿no? Agentes de AI que hacen básicamente todo el proceso. Por ejemplo, aquí me explico. Estamos haciendo un proceso de pagamento. Entonces, hay, sí, por ejemplo, dentro de la solución de Oracle, ¿no? Un agente de AI, donde simplesmente me saco mi cell phone, sí, saco una película de, por ejemplo, de el receipt, ¿no? El invoice del cliente, ¿no? Y él sigue, por ejemplo, envío a un correo, por correo, a un email que está direccionado a un agente de AI. Entonces, ese agente de AI entende ese correo y hace la identificación de la película, de la invoice, identifica quién es la persona, cuál es el valor que va a ser pago, cuáles son los ítems, los subítems de la nota, entra dentro del sistema de RP, hace todo el flujo de pagamento, desde la parte de aprobación también, y después ejecuta, pide la aprobación para las personas necesarias, si hay necesidad de aprobación, y cierra el flujo. Entonces, por ejemplo, hoy con una película y un correo, un agente, por ejemplo, hace el proceso de pagamento end-to-end, que es un proceso que toma un poquito de tiempo, ¿no? Y es un poquito aburrido hasta, porque es muy mecánico, ¿no? sí. Esto que de lo que estás hablando, los agentes de AI, es un concepto, creo que hasta el CEO de Microsoft estaba hablando de ese tema hace poco, y cómo esto puede reemplazar o una evolución del SaaS, ¿no? El Software as a Service, Por cuando tenés supuesto que sí. sistemas que funcionan como actúan por sí solos prácticamente, ¿no? Sacás una foto, como vos explicabas, y el resto se hace
Ujú. automático prácticamente. Para los que no saben o por ahí no han escuchado sobre esto, ¿qué es un agente de AI? Agentes de AI básicamente, Demian, son, son, son programas, ¿no? Que tienen la función de identificar, racionalizar y agir basado una dirección que, por ejemplo, nosotros damos. Por ejemplo, entonces estaba platicando, ejemplo de pagamento de cuentas, ¿no? Entonces, Sí, ese agente tiene la inteligencia utilizando distintos modelos de inteligencia artificial que llamamos de modelos grandes de lenguaje, ¿no? Para identificar, por ejemplo, de una película, cuáles son las entidades necesarias, hace, por ejemplo, la racionalización de ese contenido y aplica las acciones necesarias dentro de lo que programamos ese agente para hacerlo. Los agentes son entonces AI muy específicas, Demian, muy particulares para performar un tipo de acción. ¿Me explico? ok, ok. Una acción muy específica. Así es. Hay tantas formas de aplicar y hay tantas oportunidades distintas a lo largo de las tareas que una empresa realiza en el día a día que a veces imagino que es difícil saber por dónde arrancar. Y de hecho es algo que me mencionaste al principio de la conversación, que las empresas van a ustedes para ver, bueno, por dónde arranco, cómo lo hago, cómo tengo que pensar. Hay una especie de sugerencia que vos tengas sobre cuál es el framework, ¿no? Si yo soy una compañía que quiere empezar a implementar esta tecnología en algún área en particular, ¿cómo tengo que pensar sobre eso? ¿Cuál es el framework? ¿Cuál es el paso uno, 2, 3, 4 en general, ¿no? ¿Cómo debo pensar sobre eso? Perfecto. Esa es una pregunta muy importante, Demian, porque a veces, por ejemplo, podemos platicar aquí de una forma muy general, por ejemplo, en muchas opciones de estudios de business case que podemos aplicar de caso de negocio. Sin embargo, la primera pregunta que tenemos que hacer es cuál es el valor, cuál es la aplicación, pero si también tenemos los datos necesarios. Entonces, primera pregunta. A veces me gustaría de hacer por ejemplo, un agente de HR que va, que va a ter, por ejemplo, va a ser basado en chat para, por ejemplo, contestar preguntas de payroll, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿tenemos los datos necesarios para hacerlo, para entrenarlo? ¿Tenemos las políticas de empresa muy bien escritas, ¿no? Para entrenar los modelos, para que los modelos puedan contestar basado en los datos reales? Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene los datos? Perfecto, ahí seguimos, ¿no? Ahí tenemos la infraestructura, Demian. Entonces, la parte de infraestructura también es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos los modelos, pero esos modelos, ahí me perdona si voy a entrar un poquito a la perspectiva técnica, pero, Sí, por ejemplo, específicamente cuando estamos platicando sobre la parte de AI generativa, esos modelos necesitan de algo que se llamamos de GPUs, ¿no? GPUs, ¿no? Graphical Processing Unities, ¿no? Entonces, tengo la infraestructura o tengo acceso a un proveedor de una infraestructura necesaria para rodar el modelo. Y mira, de acuerdo con el caso, vamos a tener vamos a tener que escoger cuáles las mejores opciones de modelo, y ese modelo va a decir para mí cuál es la mejor arquitectura. Entonces, en términos de infraestructura, cuál es la infraestructura apropiada para ese caso, ¿no? Y a partir de ahí, hacemos normalmente una POC, como estaba diciendo, ¿no? No hay una directiva cierta, por ejemplo, si vamos a escoger un modelo A o un modelo B. Entonces, normalmente necesitamos testear uno, 2, 3 modelos para ver cuál es el mejor modelo para contestar mejor el tipo de acción o preguntas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y después también la parte de manutención de eso, ¿no, Demian? Entonces, después que escogemos, la POC es buena, tiene buenos resultados, tenemos que hacer producción. Entonces, tenemos que garantizar que todo eso, por ejemplo, es escalable para tener muchos usuarios utilizando. El tiempo de respuesta también es muy importante, lo que llamamos de latencia, ¿no? Que es, sí, por ejemplo, imagínate que estás platicando con un digital assistant y él toma
5 o 6 segundos para te contestar. Hoy las personas no tienen 5 o 6 segundos para guardar una respuesta, s- ¿no? La respuesta tiene que ser claro, automática. Entonces, toda la parte de infraestructura, la parte de escalabilidad es muy importante también dentro, dentro de un proyecto. Y ahí necesita un parceiro o tener un equipo especializada para hacerlo, ¿no? sí. Y esto, el tema de la infraestructura, y disculpa la ignorancia, pero ¿algún ejemplo de proveedor de esto? ¿Quién sería? Ah, por supuesto, Oracle, ¿no? Un gran Bueno, ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí Oracle, nosotros tenemos una parcería muy grande con NVIDIA, que es uno de los mayores proveedores NVIDIA. de Ok. GPUs. No sé si se está acompañando Sí, los bastante stocks de NVIDIA, últimamente. ¿no? Ojalá tenía esa oportunidad 3, 4 años atrás, ¿no? Ahí estaríamos platicando nosotros en un hotel en Bahamas, ¿no? Muy ricos Sí. hoy. La perdimos, pero bueno. Así que Entonces, bueno, eso sería un ejemplo de sí, un infraestructura ejemplo. NVIDIA Tenemos que otros vos hablas de figuras. los GPUs, sí. Por supuesto, Azure, Google, hay varias Ok, opciones, ¿no? ok, bueno. Eh, serían esos entonces. Entonces hablaste de todo comienza con los datos. O sea, antes de Así es. empezar, dónde tengo los datos suficientes. Entonces, las políticas de la compañía, los datos, es necesario que estén de forma ordenada en algún lugar. Me refiero, ¿qué tan bien documentados tienen que estar todas estas cosas para hacer que el modelo funcione de forma efectiva, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, sí, se empieza por el estudio de caso, no sé, dónde hay una necesidad y dónde hay un ROI, ¿no? Al final de cuentas, cuando platicamos de business case, Demian, tenemos un ROI, pero ahí necesitamos Sí. hacer un reality check y es por eso que estoy platicando de los datos. Entonces, por ejemplo, si estamos platicando ahora sobre modelos predictivos, tenemos los datos necesarios y en calidad y en cantidad para, por ejemplo, correr los modelos predictivos. Por ejemplo, hicimos un proyecto interesante también de Machine Learning un poquito más tradicional para un hospital ahora, donde estamos tentando minimizar, reducir el desperdicio dentro del restaurante de ese gran hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros gustaríamos de predecir cuántas personas van a estar desayunando, almorzando y cenando dentro de los restaurantes do hotel para tener exactamente la cantidad necesaria para minimizar el food waste, ¿no? Al final del día. Sí, Entonces, por ejemplo, tenemos los datos, tenemos lo histórico, por ejemplo, de cuántas personas frecuentaron, la cantidad de personas que tenían en el hospital, ah, la temperatura, porque la temperatura también influencia en la hambre, ¿no? Si está más frío, normalmente las personas tienen más hambre, van a más cafetería, entonces la humedad, entonces teníamos una serie de datos con calidad para tener un modelo de predicción asertivo. Entonces los datos se empiezan todo, eso es la parte tradicional. Por ejemplo, si estamos platicando ahora de un asistente digital, por ejemplo, que va a contestar preguntas, por ejemplo, internas de políticas de empresa. Entonces tenemos, por ujú, ejemplo, toda la documentación, la información necesaria para entrenar los modelos, porque los agentes se basean en la documentación, ¿no? Para poder contestar esa pregunta, porque si no ponemos exactamente las informaciones que queremos utilizar como referencia, estamos aumentando, por ejemplo, el riesgo del modelo que ya está entrenado con otras informaciones de hacer alucinaciones, ¿no? Contestar basado en otras informaciones o contestar algo que no es exactamente una verdad para cada empresa, ¿no? sí, yo quiero, eh, yendo un poco al tema de cómo hago para identificar, o en tu experiencia, ¿cuál has visto, cómo es que las compañías deciden con qué área quieren arrancar a, a implementar esto? Eh, ¿Vienen por áreas? ¿Viene el CEO de la compañía? ¿Viene el sitio? De acuerdo a cuál es la necesidad del momento? O sea, ¿cómo identifico yo el área en donde me conviene arrancar a aplicar esta tecnología?
¿O va a Em, depender mucho de cuál sea cuáles sean los objetivos de la compañía y donde ellos vean el mayor retorno? Demian, no No sé qué hay has visto vos. no hay una receta única para eso, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nosotros normalmente somos abordados, eh, muchas veces por la parte de TI, la parte los CIOs, ¿no? Ujú, Normalmente, algunas otras veces por área de negocio. El importante es tener la visión de ROI. En la final, entonces no hay una área si se empieza. Entonces, hay áreas, por ejemplo, que quieren ser pioneras, otras, entonces no hay una dirección, por mm, ejemplo, siempre se empieza por finanzas o siempre se empieza por la parte de compras o por el HR. Entonces, es mucho caso a caso y ahí examinar si hace sentido, porque a veces, por ejemplo, podemos hacer una automación, pero el costo de automación no justifica la no inversión, ¿no? justifica la inversión. Isso podemos apoyarlos, ¿no? Siempre la implementación puede apoyar y identificar el business case y el retorno sobre la inversión que está siendo planeada, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones o sí, algunas de las preocupaciones típicas con las que llegan o que tienen las compañías con todo este tema, ¿no? Por ahí de privacidad o que se filtre datos sensibles. O sea, pero ¿cuáles has visto vos que son las preocupaciones típicas? Perfecto. Bueno, tienes muchas. Entonces, empezando, por ejemplo, tu ejemplo, la parte de privacidad es muy importante, ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, hubo un un par de años atrás una empresa que por una cuestión quizá de falta de información, expuse sus datos sensibles, ¿no? Toda la parte de financial planning forecasts en mm, los modelos abiertos, ¿no? Y los modelos seguramente empezaron a contestar preguntas basado en esa información que fue abierta, ¿no? Al modelo. Entonces, la primera preocupación es la privacidad. Hay un dicho, Demian, que nosotros no tenemos que estar preocupados con la parte de seguridad y la parte de protección de los datos. Tenemos que ser absolutamente locos con eso, ¿no? Eh, ah, ¿no? Entonces, esa es la parte de la privacidad. Entonces, primeramente, es tener una, una estrategia eh, eh, muy profissional el tratamento de esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Oracle, los datos del cliente se quedan absolutamente protegidos. Incluso, por ejemplo, para el modelo de entrenamiento, los datos se quedan solamente disponibles para acceso del cliente. Nadie más tiene acceso a eso. Entonces, la parte de protección, porque esa es la información más importante de la empresa. Entonces, esa es una preocupación. La segunda preocupación es, ¿tengo la equipo necesaria para hacer, cómo voy a hacer la manutención después de esos modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollo? Y ahí hay dos perfiles de empresa, Demian. Hay las personas que son los builders, ¿no? Que ya tienen, por ejemplo, ya tienen una expertise, ya eh, 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 tienen personas adentro que son expertas en eso y entonces van a desarrollar de cero. Y las personas que llamamos de buyers, ¿no? Las personas que a ellos les gustaría de comprar quizá una solución pronta, ¿no? Donde voy a proveer mis informaciones, entrenar el modelo, pero ya tengo un modelo pronto y no necesito tener toda la parte de la manutención dentro de esos modelos. Entonces, hay los dos perfiles, ¿no? Normalmente, industrias financieras, telcos que necesitan, que trabajan muy directamente con la tecnología, tienen ese perfil un poquito más de builder, ¿no? De construir una solución muy customizada por diferenciación. mm, Quizá otras empresas donde el core no es tecnología en sí, pueden comprar soluciones prontas. Hay muchos parceros, soluciones para todo el tipo. Mira, solo para que sepas, una curiosidad. ah, Hace un tiempo atrás nosotros estábamos haciendo tentando entender por qué es tan difícil quedarse actualizado con todas las soluciones, con todos los agentes expertos que están se generando. Hicimos una contita y al final de 2024 acá, ¿no? Y teníamos alrededor de más de 30 nuevos modelos que estaban siendo lanzados en un
lo que llamamos de Hugging Face, que es una plataforma, ¿no? Para, para, no sé si es la palabra, pero para cargar los modelos que están desarrollados. Entonces, al final del mes Sí. tenemos más de alrededor de 120, 150 nuevos modelos por mes. Y a la última vez que yo llegué, creo que hace un par de semanas, teníamos más de 1.2 millones de diferentes modelos ya apostados. Entonces, eso se crece y evoluciona todo el día, Demian. Entonces, hay siempre muchas cosas importantes, muchas novedades que están saliendo todo el día. Entonces, es siempre importante tener claro exactamente cuál es el tipo de approach que la empresa quiere, porque todo día hay una cosa mejor, una cosa distinta que están siempre lanzando. Es muy difícil quedarse actualizado con todo lo que pasa. Actualizado. Y estaba hablando con un conocido hace un tiempo que hicimos una entrevista también hablando un poco sobre el tema de inteligencia artificial. Tiene un podcast muy famoso en el mundo hispanoparlante de inteligencia artificial y él decía que lo que estamos usando hoy, en tema de inteligencia artificial, es lo peor que tenemos. La que siempre cada día es mejor, cada día avanza más, cada día se llena más de datos. Y yo tenía una pregunta para vos con algo que mencionaste anteriormente con este tema de FP&A y algo que se entró de una compañía en los modelos públicos. Al usar estas herramientas, es decir, un ChatGPT, un Perplexity, no, por ahí los más famosos que uno usa más regularmente. ¿Qué tanto uno puede confiar en esa información y en esas preguntas que le hace al modelo para obtener información? Porque esto sale de varias fuentes. Entonces, ¿cómo sé yo que la información que estoy recibiendo es correcta? Confiable, O cómo, pues sí, correcto. Bueno, Demian, primeramente así, eh, de una forma muy resumida, esos modelos que ChatGPT no son modelos estadísticos. Al final, todos esos modelos tienen una arquitectura por detrás, que es una arquitectura de transformer. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque es un modelo estadístico. Entonces, que lo que hace es la predicción de la mejor próxima palabra. Entonces, ¿qué es alucinación? Por ejemplo, tú haces una pregunta para el modelo y te contesta de una forma absolutamente coherente, que hace sentido. Sin embargo, no necesariamente está correcta la forma, porque está calculando estadísticamente basado en billones, trillones de parámetros, ¿no? ¿Cuál es la mejor, estadísticamente cuál es la mejor palabra? Pero no necesariamente la veracidad es algo que sucede, ¿no? Entonces, ok. se hace una pregunta abierta. eh, Los modelos, nuevamente, ¿no? Todo día hay una versión nueva, los modelos se quedan cada vez mejores, hay políticas de guardrails, ¿no? Para proteger los modelos, para proteger la información, pero no son modelos estadísticos. Entonces, si platicamos sobre estadística, tenemos que platicar sobre errores también. Entonces, es siempre posible por la arquitectura de los modelos que vamos a correr el riesgo de tener respuestas que no son 100% verdaderas, ¿no? Hay muchos ejemplos aquí, incluso algunos chistosos, pero eh, hay también prácticas de hacer una reducción, Demian, de ese tipo de, de riesgo, ¿no? De tener respuestas muy coherentes, sin embargo, erradas, ¿no? Que llamamos de RAG, ¿no? Que es la parte de Retrieval Ajá. Augmented Generation. Entonces, ¿qué hacemos? Probemos el modelo con informaciones, por ejemplo, nuevamente, en HR, a mí me gustaría de tener un asistente digital para contestar preguntas sobre la parte de la política Mm, interna de la empresa. Entonces, tengo todas las informaciones, como platicamos, y voy a pedirle al modelo, mira, modelo, eh, esas son las informaciones que debería utilizar para contestar la pregunta de Demian. Por ejemplo, de cuánto en cuánto tiempo tenemos eh, 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 las avaliaciones dentro de la empresa, las performance reviews. Entonces, hay un documento, dice, mira, anualmente o 2 veces al año. Y entonces yo peço al modelo, mira modelo, tú vas a considerar esas informaciones acá. Y mm, mira, si no tiene dentro de esas informaciones, que conteste, no sé.
no tengo la información, lo siento. Entonces, hay Ah, formas ok. de mitigar ese tipo de alucinación, pero no 100% no hay. No 100%. Claro, Porque entonces cuanto la más propia específico, estructura, la arquitectura de los modelos, siempre serán modelos estadísticos al final. ya. Entonces cuanto más específico seas con tu pedido, con tu prompt, eh, Así es, mejor, exactamente. mejores van a ser los resultados. Sí. Entiendo que hay ciertos parámetros, otra vez cierto framework, ¿no? A la hora de hacer el prompt. eh, eh, Creo que se trataba en contexto, uno tiene que dar el contexto de cuál es la situación. Por ejemplo, estoy en HR y después, bueno, cuál es el objetivo, lo que querés que, el resultado que estás buscando, el rol que querés que juegue, el modelo, ejemplos, restricciones. Hay como una lista de cosas que cuanto más específico seas, eh, como decía, entonces mejor el resultado. Por supuesto que sí, y Demian, bueno, ya estoy viendo que estoy platicando con experto de IA ya. Entonces, hay No, muchas experto para estrategias nada. de prompting. Repitiendo lo que aprendo. Hay muchas estrategias de prompting, Demian, que Sí. utilizamos incluso para garantizar que tenemos la mejor respuesta. Entonces, por ejemplo, hay la parte que llamamos de K-shot prompting. Entonces, donde proveemos, por ejemplo, ejemplos ah, 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 de cómo queremos la respuesta. Entonces, por ejemplo, queremos que el modelo nos haga la traducción de inglés para francés. Entonces, por ejemplo, yo pido en prompt, mira, haga la traducción de inglés para francés, donde tenemos que, por ejemplo, peppermint va a ser menthe poivrée, ¿no? La parte No. de Ciotter va a ser loutre de mer, ¿no? De mer. Entonces, pongo el nombre en inglés y después el nombre en francés. Entonces, estoy dando ejemplo y ahí el propio prompt, ¿no? Da un guidance de cómo queremos que el modelo haga la contestación, ¿no? Hay, hay otras estrategias, por ejemplo, que llamamos de cadena de pensamientos. Entonces, por ejemplo, Sí. voy a hacer una pregunta. Si una persona tiene cinco pelotas de tenis, ¿no? Ahora, ¿no? Y si él se compra más dos cajitas de bolas, ¿no? ¿Cuántas? Y cada cajita tiene tres bolas. ¿Cuántas bolas lo tiene? Entonces, puedo hacer un ejemplo de cómo va a ser paso a paso la contestación para que lo haga, para que lo haga de forma similar para otros tipos de prompts. Entonces, hay muchas estrategias de prompts para garantizar que tenemos una contestación muy específica y muy direccionada a lo que queremos. O sea que Incluso, para que es. Sí, perdón, incluso. no, no, estaba diciendo así, incluso yo uso eso muchas veces al día, ¿no? Para tener la respuesta perfecta que ya lo voy a utilizar para algún tipo de creación de documento, todo eso. Bueno. Normalmente, ¿qué herramientas, eh, nada que sea confidencial, obviamente, pero qué, qué herramientas sueles usar en el día a día de inteligencia artificial? Bueno, além de la parte de la infraestructura, que es muy importante, ¿no? Para tener. Sí. Ahí, por ejemplo, normalmente podemos, si es un builder, podemos desarrollar eso, por ejemplo, dentro de un notebook Python. Hay frameworks como la parte de LangChain, ¿no? Que trae, por ejemplo, toda la parte de escoja del mejor modelo, la parte de prompt, por ejemplo. Hay muchos cuidados que tenemos que tener dentro del prompt, ¿no? Entonces ya podemos guiar el prompt, y, por ejemplo, hay muchas estrategias que ya Ya. podemos poner dentro de ese framework. Incluso la parte de la memoria también, Temia, porque es muy importante, porque para nosotros es muy sencillo. Por ejemplo, aquí estamos aquí platicando, pero por ejemplo, agora vai ser, pero e que ferramenta podemos utilizar para esse tipo? Eu sei que estamos platicando sobre AI, e eu sei que estou platicando com Demian, então tenho o contexto de toda a nossa charla histórica hasta acá, pero pela inteligência artificial isso não é tão sencillo. Então, há técnicas também que temos que poner, que é a memória para ter o contexto, ¿no? Então, por exemplo, se pergunta assim, por exemplo, qual é a capital da Argentina? ¿No? Buenos Sí. Aires. Y, por ejemplo, puede hacer una segunda pregunta, ¿y qué tiene allá? ¿No? Pero el modelo no es directo. Es allá. Asociar, por ejemplo, que allá estamos platicando de Buenos Aires, que hay,
que hay Puerto Madero, eh, restaurantes maravillosos, ¿no? De sí, carne, toda la parte de Tango, esquina Carlos Gardel, sí, todo sí, eso. sí, sí, Entonces necesitamos tener una referencia. Entonces la parte de memoria también es muy importante para tener ese framework, para amarrar, ¿no? El prompt con la memoria, el contexto pasado y el modelo que va a contestar eso. Y cada vez más, Demian, estamos migrando siempre para una estructura, ¿no? Que llamamos de multi-agents, ¿no? Es, mm, no, seguramente todo el mercado ya lo sabe, pero cada vez más no vamos a utilizar esses modelos generales muy grandes. Queremos cada vez más tener más modelos, pero más expertos, ¿no? Modelos menores que sí, van a contestar más rápido, son más baratos y absolutamente entrenados, por ejemplo, en contestar, nuevamente nuestro ejemplo, ¿no? Contestar sobre las políticas internas de la empresa y no crear poemas, ¿no? O hacer cálculos algébricos de NASA, ¿no? Tenemos modelos distintos para cada tipo de aplicación, isso é muito importante. E isso é importante ter um parceiro que entenda, que tenha a visão para ser a melhor arquitetura, ¿no? Para que sí. puedas tener éxito, ¿no? En la implantación. Eso que decís es interesante porque si cada vez van a haber más modelos, ¿no? Y agentes específicos, ¿cómo hago? O sea, ¿voy a tener que usar varias herramientas diferentes o va a haber una que me conecte con todas ellas y me facilite el trabajo? Porque te doy un ejemplo. Yo no sé, uso una herramienta para la grabación de este episodio. Después otra herramienta para la investigación de información para preparar las entrevistas. Y después otra herramienta para hacer los gráficos de las publicaciones y otra. Entonces un montón de herramientas distintas para hacer, o sea, para llevar a cabo mi trabajo. Eh, Uhum. es que es bastante, es poco práctico. É pouco prático. Pero sí, vos estás diciendo que va a haber como un momento, está yendo un momento donde voy a tener que usar más herramientas más pequeñas o va a haber una forma como de centralizar todo, decir, bueno, necesito que tal y tal y tal y tal y tal y tal y cosa y esto lo hace automáticamente, ¿no? Que estoy diciendo es que va a ter una agente que va a hacer orquestación. Entonces, por ejemplo, hay un agente Ah, central donde tú haces la pregunta, Demian, y a él va a direccionar la pregunta a un agente específico, que, por ejemplo, si yo estoy platicando sobre fraudes, ¿no? Análisis de fraudes, todo eso, va a tener un agente específico para contestar ese tipo de preguntas. Si a mí me gustaría de saber, por ejemplo, cómo voy a generar campañas de marketing personal de forma personalizada, hay un agente específico para hacerlo. Pero hay un agente que va a recibir esa contestación. Te comparto un segredo. Te- mm, no sé si sabes, pero yo doy clases de Data Science, ¿no? En MBA. sí, Y há 5 6 anos atrás, eu inversionava muito tempo para generar os materiais, porque dependendo da classe, dependendo dos clientes que vou dar clases, tenho que fazer uma personalização do material. Então, me inversionava por lo menos 2 3 finais de semana, todo, inteiro, para criar esse material ou personalizar o material. Como lo hago hoje? Não? Agora com tecnologia. Tenho 3 agentes. Esse é meu segredo também. Então, para, por exemplo, tenho um agente que planea, por ejemplo, entonces doy el contexto, mira, yo voy a hacer una clase sobre modelos econométricos y para ese tipo de cliente, de ese tipo de industria, me planea y la clase va a tomar 6 horas, va a ser, y doy la dirección, me genere una agenda para hacerlo. Entonces tengo el primer agente que hace el plan de cuáles son los temas, la secuencia de los temas. Después tengo un segundo agente que recibe el plan, que va a hacer la redacción de todo lo material. Y tengo un tercero agente, que es agente editor, que va a hacer la verificación de todo el material. Todo después, Demian, yo entro y solo para corregir o arreglar o poner una cursita, pero cada vez más los agentes están me sorprendiendo porque toda la parte de generar el material, la personalización ya lo hacen de forma automática, entonces yo quedo más con papel de validador y garantizar que el contexto sigue siendo bastante relevante para aquele tipo de pedido de clase, ¿no? ¿Me explico?
recontra. ¿Esos agentes los construiste vos o son herramientas que podés conseguir en internet? Eh, bueno, yo construí, pero cada día que pasa, Demian, hay soluciones, por ejemplo, cada vez más low code o casi no code. Por ejemplo, aquí en Oracle tenemos una, una herramienta ahora dentro de nuestra stack de AI, ¿no? Que, por ejemplo, hace la parte de entrenamiento de los modelos, ¿no? Que llamamos aquí de fine tuning. Entonces, por ejemplo, es una herramienta, por ejemplo, toda vez que platicamos sobre la arte de posible, todas las personas se quedan muy, se quedan muy, muy no es la palabra esperanzosas, pero se quedan muy animadas, ¿no? Con el potencial de todo que pueden crear. Sin embargo, se voy a codificar todo, pero yo no tengo un equipo experto, entonces todo isso se queda um pouquinho complejo. Pero agora, Demian, hoy tenemos herramientas acá, por ejemplo, que llamamos, por ejemplo, AI Quick Actions, que hace con una receta de pasos, una Ujú. persona que, por ejemplo, que no tiene, que tiene cero background, cero expertise en AI y cero expertise en código y la parte de programación, puede hacer un entrenamiento del modelo y él el deploy con cero de code, no code, no es low code, no code. Entonces, Ah, cada vez más hay muchas soluciones que están siendo desarrolladas para la democratización de los modelos de AI. Cada vez más, Demian. Y nuestro trabajo acá cada vez va a ser más de entender dónde hay valor e inversionar, porque eh, mira, luego las personas van a estar desarrollando sus modelos, sus grandes modelos, haciendo fine tuning de los modelos dentro de sus casas, ¿no? Con la parte de la infraestructura, los GPUs que ya están siendo deployados dentro de los notebooks personales, ¿no? Entonces vamos a ter cada vez más centenas, millares de modelos siendo disponibilizados. entonces, si están surgiendo más estas herramientas de low code o no code, ¿no? ¿Cuáles pensás vos que van a ser las habilidades que los líderes de negocios, ¿no? Y de las distintas áreas, ¿no? HR o finance o business, etcétera, eh, van a tener que desarrollar para mantenerse relevantes? O sea, ¿qué habilidades necesito yo desarrollar para ser más relevante en un entorno donde predomina la AI? Es una excelente pregunta, Demian. Bueno, te voy a contestar como contesto a mis hijos, ¿no? Hay una preocupación porque seguramente la parte de AI va a reemplazar muchas personas, ¿no? Principalmente Mm, las personas que tienen tareas hoy que son muy ah, ah, rotineras, ¿no? Que hay siempre una forma muy constante de hacerlo, ¿no? sí, Pero hay algo en mi visión, Demian, que AI jamás va a poder reemplazar. Entonces, por ejemplo, la parte de liderazgo, la parte de pensamiento crítico, ¿no? La parte de creatividad, ¿no? En términos de gestión. Entonces, eso son los soft skills que yo creo que todavía va a tardar mucho para que hay, a- a- tenga en la forma, por ejemplo, de los ejemplos que tengo en las empresas, ¿no? Entonces, foque en los soft skills, pensamiento crítico, la parte de resiliencia emocional, la parte de mentalidad de crecimiento, ¿no? Todo eso es muy importante. Y eso yo creo que la AI jamás va a poder reemplazar. ¿Me explico ahora? te explicás. Entonces, todo lo que tiene que ver con mentalidad, con capacidad de relacionarse con otros, todo lo que sale, todo lo que hace el humano humano, ¿no? Así, También. y Sí. también, por ejemplo, la parte de creatividad e innovación, por ejemplo, porque los modelos son ótimos para hacer, por ejemplo, tareas repetitivas, por ejemplo, análisis de padrones. Sin embargo, yo creo que la creatividad humana es insubstituible, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque la creatividad exige a nosotros que tengamos pensamientos laterales, ¿no? La parte de originalidad, ¿no? Eso
ese es muy difícil porque el AI necesita aprender basado en algún tipo de información, ¿no? Entonces estamos teniendo originalidad en la innovación. Eso es algo que todavía nadie va a reemplazar, ¿no? Sí. Sí, bueno, pienso un poco en esto que vos decías de mucha gente va a ser reemplazada, ¿no? Que está haciendo este tipo de tareas y después dice, está bien, bueno, pero así como en el pasado mucha gente trabajaba en las fábricas, fueron reemplazadas, surgieron muchos más trabajos también, ¿no? ¿Cuáles pensás vos que van a ser? Bueno, ya hablamos de los que se pierden, los trabajos que es más probable que se pierdan o gente que quede afuera por eso, pero ¿cuáles son los que van a surgir? ¿Cuál es, basado en lo que ves, en las tendencias, hay algún tipo de trabajo que pienses que va a surgir al eliminarse otros? Yo creo que, ajá, por ejemplo, a mi hijo está empezando su primero año en la facultad. Yo creo que las profesiones, yo puedo platicar algunas, por ejemplo, ingeniero de Machine Learning, ingeniero de AI generativa, ¿no? La parte de experto de datos vectorizados, ¿no? Que es muy importante para proveer las informaciones necesarias para el prompt, ¿no? Todas esas son profesiones nuevas. Ingeniería de prompt, ¿no? Entonces, todo eso son profesiones que van a surgir, pero yo creo que la gran mayoría no existe todavía. Entonces, es muy difícil hacer una Mm, predicción de cuáles todas las profesiones que van a tener, porque es como está diciendo, es muy la cuestión de generación de tecnologías, de nuevos modelos está muy dinámico. Hay muchas tecnologías, muchas novedades todo el día. Y yo creo que, Demian, de verdad, si vamos a nos preocupar con eso, yo creo que nosotros todos vamos a quedar locos, ¿no? Porque no hay una dirección, una, no hay una predicción cierta de qué va a suceder si de aquí a 6 años, 7 años. Pero te digo algo ahora. mm, Las personas que no utilizan AI son las primeras que van a quedarse obsoletas, ¿no? Las personas que utilizan AI como copilots, yo utilizo AI como un copilot de mi vida, ¿no? Dentro de mi empresa para agilizar, por ejemplo, si estoy haciendo un código, yo utilizo AI para generar el código. Si quiero hacer una conversión del código, utilizo AI. Terminé el código, quiero hacer una documentación del código. Estoy siendo muy técnico aquí sí, para exactamente dar ejemplos eh, eh, que utilizo AI básicamente en todo que lo hago, pero lo hago como un copilot, ¿no? Para tener más productividad. Entonces, AI hoy es un grande aliado de nosotros. Entonces, las personas que están utilizando AI hoy como un gran parceiro son las personas que seguramente van a quedarse actualizadas y cada vez más relevantes. Entonces, ese para mí es la receta del suceso. Entonces, lo ha- entienda cómo utilizarlo de la mejor forma para generar más productividad en las actividades que lo hace día a día, que sea con las preguntas, con la generación de material, eh, con la sumarización de juntas, lo que, lo mm, que, lo que pueda hacer para ganar productividad, para que puedas focar tu tiempo, tu expertise dentro de actividades que van a seguramente agregar valores. Volviendo al ejemplo del médico, ¿no? El sí, médico tiene, por ejemplo, puede estar atendiendo mucho más pacientes o tener más tiempo para hacer un análisis, ¿no? De una patología do que prellenar, ¿no? Prontuarios, ¿no? Entonces, haga, haga la AI su mejor copilot, ¿no? En todas las actividades lo hace. sí. Pensando en esto que vos decís, la, tenés todo el avance de esta tecnología y la implementación de estos a las compañías y cada vez más y más y más se va a estar implementando dentro de las empresas, pero una preocupación que yo he escuchado es, bueno, ¿cómo capacito a mi gente, a la gente dentro de la compañía para hacer uso de para justificar toda esta inversión que estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sugerencias tendrías
para darle a una compañía respecto a cómo deben capacitar a su personal a gran escala, porque con tantas funciones distintas y con tantos sectores distintos, como qué opciones tengo, ¿no? Para capacitarlos lo más rápido posible, ayudar con la implementación, que esto se empiece a usar, que se pueda ver un retorno de la inversión al usarlo. Bueno, hay algunas acciones, Demian, para hacerlo. Entonces, por ejemplo, primeramente, yo creo que es importante, por ejemplo, tener oportunidad de hacer un workshop, por ejemplo, con la arte del posible. Entonces, por ejemplo, toda vez que voy a una nueva empresa y tengo la oportunidad de platicar con los ejecutivos o las personas responsables por las áreas más tácticas, yo empiezo mostrando un poquito la arte del imposible. Entonces, muestro casos que podemos utilizar, incluso casos muy distintos de la industria específica. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho traer, por ejemplo, casos de salud para a indústria financeira para, por exemplo, mostrar toda a arte del possível. Então, Mm. não vou entrar técnicamente, não vou aplicar estadística, pero qual é o potencial? Por exemplo, eu sei manejar um coche, pero não necessariamente necessito entender como o motor funciona, não? Como todo o carro funciona. Eu necessito saber que para manejar tenho que no startar Claro, sí, el coche, todo isso. Então, a arte del possível, isso é algo muy sencillo que por ejemplo, nosotros hacemos tranquilamente en 2 horas para mostrar un poquito del potencial de que podemos, podemos tener, ¿no? Y es algo muy divertido porque las personas se quedan, mira, entonces a partir de esa capacitación ya genera muchas opciones, muchas preguntas de why not, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo eso? Mira, yo tengo una actividad que tengo 20 personas que lo hacen y gastan 3 horas por día, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, ¿no? Normalmente la respuesta es sí. Entonces, esa es la primera punto, entender la arte del posible, ¿no? Segundo punto, Demian, yo creo que también la parte de capacitación va a seguir de forma muy natural. Entonces, por ejemplo, hoy hay muchas tecnologías que ya están teniendo AI, estamos teniendo acceso y no necesariamente comprendemos exactamente, ¿no? Por ujú. ejemplo, Waze, ¿no? Waze tiene AI, ¿no? Hace machine learning, por ejemplo, para hacer la predicción de cuánto tiempo va a me tardar para llegar del punto A al punto B, ¿no? De punto A al punto B. Y es, es casi perfecto. Exacto. Un ejemplo más básico aí ahora, por ejemplo, voy a usar mi cell phone. Entonces, por ejemplo, tengo reconocimiento facial, ¿no? Para garantizar Sí, que yo soy yo, ¿no? Y eso es AI, ese es un modelo básico. Entonces estamos teniendo una inversión, a, gustemos nosotros o no, de AI todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el aparelho, tu, tu Alexa en casa utiliza sí, muy AI, toda la parte de speech to text, después la traducción de ese texto para órdenes, ¿no? De aprende la luz, ¿no? No, todo eso me liga el aire acondicionado, todo eso. Entonces, yo creo que la inmersión es indirecta, pero no, mira, Estados Unidos ahora, ¿no? Están platicando ahora sobre la parte de los trucks, ¿no? Que van a quedarse, eh, eh, que no van a ser totalmente manejados por AI, ¿no? claro. Hay un impacto, por ejemplo, yo no sabía eso, pero hay gran parte de los Estados Unidos que muchas parte de los empleos que personas, padres de familia, ¿no? Tienen, manejan sus trucks, ¿no? Por ejemplo, si estamos quitando isso, estamos quitando esse tipo de emprego, estamos quitando, por exemplo, o coffee shop que se queda ao largo da estrada, não? Também. Então, há um Eh, impacto muito grande nisso, Demian. Então, as pessoas têm que aprender a ser como salgo del manejo para, por exemplo, ter algum tipo de suporte, por exemplo, para os trucks que vão a usar AI em um par de anos, não? Entonces, eso es muy importante porque necesitamos movernos, porque si no vamos a quedar, seguramente vamos a quedar nosotros todos obsoletos.
Sí. Es curioso y saber para dónde va a disparar todo eso, pero no hay duda de que cuanto más sepas usar esto, cuanto más sepas manejar, ¿no?, todas estas herramientas, eh, más relevante vas a ser. Por Más supuesto que sí. capacidad de producir más valor vas a tener. El ejemplo que dabas vos, antes por ahí yo tomaba 3 fines de semana hacer toda la preparación para las clases. Ahora no sé a cuánto tiempo lo has reducido eso, pero eh, el que da el toque final sos Menos de vos. 2 horas, Tonio. Menos de 2 horas, Demian. Eh, eh, Increíble, increíble. ¿Y cuánto tiempo se libera eso para que vos aprendas, o sea, técnicas de enseñar y formas de pasar la clase de diferente forma, ¿no? Eh, el valor agregado que esto no puede dar. Eh, muy interesante. Eh, Mira, una pregunta un para te- usted. ¿Utilizaste Dígame, algún tipo de AI para preparar las preguntas para ese podcast? utilicé, sí, utilicé. ¿Utilizó? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo, necesitaba para estudiar, para hacer las preguntas antes de AI, no? Y ahora, ¿cuánto tiempo Sí, toma? sí, es que yo solo conozco hacer esto con AI, porque antes no lo hacía así. Ah, perfecto, perfecto. Pero sí, si bien no, y por ahí tengo que mejorar mis habilidades de prompting. Da ideas, sirve mucho para dar ideas, pero después tenés que ajustarlo al contexto y a exactamente a quién quieres hablarle, etcétera. Pero sí, es, es totalmente útil. Esta herramienta que utilizo yo para los podcasts ayuda un montón para resumir el tema del que hablamos, identificar los puntos principales de la conversación y es con un clic nada más. Entonces, el tiempo que ahorra, ¿no? Es una locura. Exactamente. Y las aplicaciones son infinitas, Demian. Estaba me Hay acordando muchísimo. ahora, por ejemplo, estamos utilizando también, por ejemplo, la parte de visión computacional en las tiendas. Por ejemplo, entonces tengo una cámara muy sencilla, digital. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, podemos analizar dónde las personas gastan más tiempo y en qué tipo de productos gastan más tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un producto A y las personas van directamente a ese tipo de producto ao invés del producto B. Entonces, podemos estudiar cuáles los productos más relevantes para la tienda y dónde posicionarlos. Entonces, las aplicaciones son infinitas, Demian, infinitas. Podemos quedarse Infinito. aquí 24 horas Hablando de ejemplos y casos creando, de estudio. creando ejemplos exactamente, ¿no? Sí. Luis, una última pregunta, pero quería escuchar tu perspectiva en cuanto a esto, y es, basado en tu experiencia, ¿no? Y en ver el tema de la implementación de estas iniciativas y automatizaciones y uso de la inteligencia artificial dentro de las compañías, eh, ¿ves que hay algún líder en particular, refiriéndome a la función, ¿no?, que puede generar más impacto en la adopción de, de esta tecnología a lo largo de la compañía? O sea, o sea, del CTO, viene del CHRO y ayudando el cambio de la cultura. O sea, ¿quién dentro de la empresa pensás que tiene la capacidad de generar mayor impacto en la adopción de esta tecnología para ser más productivo, ¿no? Para generar más valor? Demian, hay muchos sí, ¿no? Hay muchos Mm, C levels, ¿no? Pero el sí. último, ¿no?, es el CAIO, ¿no? Hay cargos Mm, ahora específicos para generar y promover la utilización o adopción de AI dentro de las empresas, ¿no? Entonces, seguramente, ese es un cargo relativamente nuevo. Incluso hay muchos chistes, sí. ¿no? Porque aquí en Brasil es un nombre, cuando decimos Cayo. Cayo. Sí, un Cayo. Yo soy el Caio de la empresa. Ok, yo soy Luis, pero verás, el CAIO. Entonces,
la velocidad que las cosas están evolucionando, Demian, es importante, por ejemplo, tener una persona experta y mirando exactamente todas las necesidades de los casos, tener un abordaje de gobernanza. Es que eso es muy importante, porque utilizar AI es saber también hacer el manejo del riesgo, ¿no? Como estabas platicando sobre la parte de alucinación. Entonces, es necesario tener una persona con una madurez, con el conocimiento de mercado para involucrar los parceros correctos para que la empresa tenga éxito, no sea exitosa en esa jornada, que es una jornada endless, ¿no? Sin final, ¿no? Porque seguramente de aquí a 6 meses vamos a tener una gran novedad que todas las empresas también van a quedarse interesadas y van a aplicar. Entonces, el CDIO tiene que entender la madurez, el momento, la parte de infraestructura, la parte de datos, para inclusive hacer un direccionamiento. Entonces, yo tengo el placer a veces de tener contacto con ese CAIO y la charla se queda mucho más pragmática, mucho más directa, porque él ya tiene la madurez, ya entiende exactamente dónde aplicar, por qué aplicar y, y los beneficios. Entonces, es importante tener eso ahora. Eh, Em, y normalmente lo delegan al CIO, pero el CIO no necesariamente tiene todo ese conocimiento. Entonces, que el CIO tenga expertos bajo su liderazgo, ¿no? Para que em, pueda tener un plan de medio o largo plazo, ¿no? De aplicación de AI, de evolución de AI. Mira, y este CAIO viene más de un background en analytics, ¿no? Y data science y viene más de esa rama para llegar a este puesto, o de dónde ves que Sí, vienen. también datos y analytics, ¿no? No necesariamente Sí, necesita ser un gran estadístico, pero una empresa, es una persona que conoce el negocio, ¿no? Y tiene la visibilidad de los datos, de, eh, 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 de la arte del posible, como estaba explicando, ¿no? Si, sí, cuál es el potencial. No necesita ser la persona que va a ser el hands-on, incluso no debería serlo. Ah, pero la persona que tiene la visibilidad de negocio, cómo aplicar con el objetivo de tener el mayor impacto en términos de crecimiento de receta, ¿no? O reducción de costo, ¿no? espectacular. Luis, no te tomo más tiempo, estás en la No, oficina, ya veo que se ha hecho, es un se ha placer. hecho de noche. Te agradezco muchísimo por el tiempo. No lo hay más, pero hay mucho para hablar sobre este tema. Pero decinos dónde, si alguien tiene preguntas, si le gustaría escuchar más insights, cómo puede contactarte por Estoy este disponible tema. en LinkedIn. Mi nombre es Luis con Z, punto Elias, Elias. Me buscan en LinkedIn. Siempre, para mí, Demian, de verdad, eso aquí es una diversión. A mí me encanta el tema. Soy una persona que es seguramente un AI lover, ¿no? Y entonces para mí eso es una diversión. Estoy siempre a disposición y muchas gracias por el tiempo. Excelente. Muchas gracias a vos por tomártelo también y bueno, estamos en contacto. Por supuesto, Demian, cuídate.